Buenos días todavía. En primer lugar, quiero agradecer especialmente la invitación a las y los senadores y representantes a la Cámara que han convocado a esta audiencia y a los miembros de sus equipos, de sus unidades de trabajo legislativo. En un principio no habíamos podido atender a la invitación, pero de alguna manera se logró estar acá, porque tenemos un compromiso personal con la reivindicación de las comunidades respecto de esta problemática. Yo quiero mencionarles algunas puntadas de carácter jurídico en torno a lo que significa la declaración de utilidad pública sobre la minería establecida en el artículo 13 de la Ley 685, a partir de un planteamiento fáctico que a su vez tiene una dimensión jurídica. El planteamiento fáctico es que esta declaratoria de utilidad pública de carácter general, que supone que la minería como actividad en todas sus fases y en todas sus ramas es de utilidad pública, ha servido como dispositivo para tomar una serie de decisiones de intervención intensiva en los territorios con profundos impactos que cuestionan la posibilidad de ejercer una serie de derechos de interés superior. Desde el punto de vista jurídico, eso implica algunas hipótesis que quiero compartir con todas y todos para nutrir la discusión. En primer lugar, yo propongo pensar que el legislador del artículo 13 de la Ley 685 cometió una grave imprecisión al declarar de utilidad pública una actividad de esa manera tan abstracta. En primer lugar, porque ignoró en aquel momento los profundos impactos que desde la perspectiva territorial, sociocultural, ecológica, produce la minería cuando se circunscribe a un modelo de enclave de profunda intensidad a través de un mecanismo de extracción que convierte de alguna manera los territorios afectados por los impactos de este tipo de actividades en territorios de sacrificio, en el sentido de que los territorios, los ecosistemas y las comunidades y pueblos que están allí se convierten en aquellos, el precio de un desarrollo que está movido por el discurso discursivo de la utilidad pública. Esto tiene unas consecuencias jurídicas. En primer lugar, se ha tendido a confundir los derechos contractuales de los titulares mineros con el amparo de la actividad minera por la declaratoria de utilidad pública. Eso lo que ha traído como consecuencia es una grave confusión entre intereses privados y el interés público y una distorsión desde la institucionalidad sobre los impactos concatenados y correlativos que tiene la actividad minera vista desde esta perspectiva intensiva, y que por lo demás la más reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido reconociendo de manera progresiva, y de hecho lo que ha obtenido ha sido un rechazo bastante particular por parte de las y los asesores jurídicos de las empresas mineras, quienes suelen afirmar que la Corte Constitucional está provocando supuestamente una incertidumbre jurídica, cuando la incertidumbre jurídica se produce es a partir precisamente de esa tensión radical que existe entre el impulso de las actividades mineras en contravía de la satisfacción y protección de unos derechos fundamentales, no solamente de carácter individual, sino de carácter colectivo. De alguna manera esta decisión del legislador, y es un poco el llamado al Congreso, debió haber sido mediada por un previo juicio de ponderación encaminado a reconocer que en los territorios hay una multiplicidad de utilidades públicas que se entrecruzan, se yuxtaponen y entran en tensión. Por ejemplo, los territorios destinados al abastecimiento de tierras a sujetos campesinos son de utilidad pública. El medio ambiente es de interés general y de utilidad social. La restitución de tierras a víctimas de despojo y abandono forzado de tierras y territorios es de interés nacional. El territorio de pueblos indígenas y comunidades negras es de especial protección constitucional. Se reconoce por la vía de la Constitución que los pueblos étnicamente diferenciados hacen parte del patrimonio cultural del país, de su dimensión pluriétnica y multicultural, y por lo tanto su protección es de interés general. Entonces, lo que ha provocado este sesgo, de alguna manera, del legislador de aquel entonces, es que no ha habido un ejercicio de concordancia entre esta declaratoria de utilidad pública y algunas obligaciones que tiene el Estado respecto de la protección a las comunidades y a los territorios. Por ejemplo, no hay una coherencia entre la declaratoria universal de utilidad pública de la minería y
los deberes de planificación ambiental del Estado. Tampoco hay una coherencia entre la declaratoria de utilidad pública de la minería y el deber de regulación de recursos naturales por parte del Estado. Y tampoco hay una coherencia entre utilidad pública de la minería y el deber de intervención económica que tiene el Estado para garantizar una equidad y una destinación de los recursos captados por esta vía para el mejoramiento de las condiciones de vida de todas y todos los colombianos. El hecho de que la actividad que ejercen los titulares mineros sea de utilidad pública no les otorga automáticamente un atributo constitucional a sus prerrogativas contractuales. Y eso es muy importante tenerlo claro porque el dispositivo discursivo de defensa de la confianza legítima y otras expresiones de salvaguarda de los intereses contractuales de los titulares mineros se plantea por la vía de afirmar que sus actividades son de utilidad pública. Nosotros, en un equipo de trabajo que se constituyó hace algunos años en la Contraloría General de la República, defendimos una tesis sobre el alcance de la utilidad pública de la minería. Un equipo bastante amplio, especialmente esta tesis la planteamos con Rodrigo Negrete, con quien he aprendido mucho de estos temas en los últimos años. Nuestra tesis es que la utilidad pública de la minería se encuentra supeditada, a diferencia de las otras utilidades públicas que acabo de destacar, a una serie de circunstancias. Primero, está condicionada y supeditada al cumplimiento del artículo 334 de la Constitución Política, en el sentido que debe garantizar y demostrar que contribuye eficazmente al mejoramiento de las condiciones de vida de todas y todos los colombianos, con especial prioridad respecto de las comunidades de arraigo afectadas directamente por los impactos de la actividad minera. Esto implica una relación entre la utilidad pública de la minería y los deberes de intervención económica del Estado, lo que incluye también el deber de protección del medio ambiente y lograr una distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo, incluyendo las cargas ecológicas que hacen que muchas comunidades ingresen a esta lógica en una circunstancia radical de desventaja. También la utilidad pública de la minería se encuentra supeditada a la salvaguarda del patrimonio público, desde la perspectiva de sus fines constitucionales, en tanto el Estado concede títulos mineros en su calidad de propietario del subsuelo. Cuando hablamos de patrimonio público, hacemos referencia o incluimos a la cultura, a los pueblos, a la vida de las comunidades y los pueblos rurales afectados por la actividad minera. También la utilidad pública se encuentra constitucionalmente, la utilidad pública de la minería se encuentra constitucionalmente supeditada a la protección eficaz de los derechos sociales implicados en la actividad. También se encuentra supeditada a una evaluación de los impactos directos y acumulativos de la actividad minera desde el punto de vista del equilibrio socioambiental, ecológico, cultural y territorial, como lo ha reconocido institucionalmente la Corte Constitucional en su sentencia C-389 de 2016. ¿Qué podemos concluir a partir de este planteamiento? Que es necesario que todas las ramas del poder público y especialmente el gobierno nacional ejerza acciones y juicios previos de ponderación constitucional antes de tomar decisiones de intervención extractiva intensiva en los territorios. ¿Por qué? Porque la utilidad pública de la minería no es absoluta. Eso de hecho lo ha dicho la Corte Constitucional en otras sentencias. Esto nos permite concluir que podemos afirmar que hay casos donde no hay utilidad pública de la actividad minera o ésta se rompe respecto de sus fines constitucionales. Voy a leer algunos ejemplos. No hay utilidad pública o ésta se rompe en relación con sus fines constitucionales de la minería cuando ésta es contaminante, a pesar de desarrollarse en un ámbito de licenciamientos ambientales. Esto lo ha planteado la Corte en la sentencia C-339 de 2002 y más recientemente en la sentencia T-154 de 2013. En segundo lugar, se rompe la utilidad pública cuando la minería se lleva a cabo sin respetar la autonomía de los entes territoriales para su planeación y ordenamiento territorial. También se rompe la utilidad pública de la minería cuando ésta constituye un factor subyacente y vinculado al conflicto armado, como lo ha planteado los autos 004 y 005 de 2009 de la Corte Constitucional en seguimiento a la sentencia T025 de 2004. También se rompe la utilidad pública de la minería cuando se demuestra que los contratos de concesión minera han perdido su eficacia respecto al interés público que sustentó su suscripción, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado.
También se rompe la utilidad pública de la minería cuando ésta se lleva a cabo en detrimento de derechos fundamentales de poblaciones especialmente protegidas por la Constitución. Un ejemplo, la consulta previa a pueblos étnicamente diferenciados, como lo ha establecido la Corte en la sentencia T1045A de 2010, o la economía campesina, como lo ha planteado la Corte en la sentencia C123 de 2014. La utilidad pública de la minería se rompe cuando ésta se ha visto beneficiada por el actual macrocriminal de estructuras armadas o por contextos de violaciones a derechos humanos, como en cierta medida lo han demostrado el Tribunal de Antioquia en su sala especializada de restitución de derechos territoriales, caso Alto Andágueda, y el juez de restitución de Popayán en el caso Renacer Negro, Consejo Comunitario de Timbiquí. También se rompe la utilidad pública de la minería cuando ésta no aporta de manera eficaz a las rentas del Estado. De manera que si se estableciera una relación económica entre utilidad pública y la renta para el Estado por la explotación de recursos minerales, se presentaría un desolador panorama. El experto Guillermo Rudas Lleras ha afirmado que el Estado de cada 100 pesos de la renta minera solo percibe 15. Y finalmente, se rompe la utilidad pública de la minería cuando los intereses mineros impiden la satisfacción de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos, como ha venido ocurriendo en algunos casos de restitución de tierras, donde algunas pretensiones son invalidadas en contra de las comunidades cuando éstas tocan intereses de titulares mineros. Muchas gracias.